Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, los valientes que nos acompañáis hoy aquí en esta sesión de cierre del CONAMA 2020 y a los que nos estáis viendo por streaming y que vais a seguir este último diálogo de alto nivel que hemos propuesto este año sobre la recuperación que queremos, esta vez desde el punto de vista de las regiones, las comunidades autónomas que tengo que decir que durante algunos años os hemos echado un poquito en falta, había menos empuje y de un tiempo a esta parte se ha recuperado de una forma clara un liderazgo y una capacidad estratégica y de visión que nos ilusiona y de verdad estamos muy agradecidos de vuestra presencia hoy aquí. Falta por incorporarse un consejero. Bueno, os voy a presentar ahora a todos los que nos acompañan, pero queremos daros las gracias a todos vosotros y a todos los demás consejeros de otras comunidades autónomas, directores generales, técnicos que han ido pasando durante esta semana del Congreso, porque vuestra aportación para hacer realidad esta recuperación que queremos es absolutamente esencial y de verdad que muy importante para nosotros. Nos acompañan hoy como comunidad anfitriona la Comunidad de Madrid. Tengo que disculpar a la consejera que ha tenido una pequeña reacción a la vacuna, así que algo más que imprevisto y más que lo sentimos el no poder tenerla, pero nos acompaña el viceconsejero de Medio Ambiente, Mariano González, que es un histórico de Medio Ambiente y amigo de la casa y una persona que ha estado en CONAMA desde muchos roles distintos y que hoy va a representar a la Comunidad Autónoma de Madrid. A su derecha está Antonio Luengo, consejero de Agricultura, Pesca, Ganadería, Agua, y aquí ya me pone demasiadas pocas cosas. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Agua y Ganadería. Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Perdón. No pasa nada. Pues Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia, que también diría que es ya un asiduo. Empezó con nosotros en el CONAMA local de Toledo y te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí, consejero. Lo mismo que a José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que ha estado participando en el encuentro estatal de adaptación al cambio climático en el ámbito insular, al igual que Juan Pedro Illanes Suárez, vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno balear. Lo he dicho en aquella sesión y lo repito, desde CONAMA tenemos un especial interés en acercarnos a la realidad insular y les agradecemos muchísimo que utilicen esta plataforma como altavoz para dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo tanto en Canarias como en Baleares. Y falta por incorporarse el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, al que agradecemos especialmente el esfuerzo y es fiesta en Castilla-La Mancha, como lo ha sido casi todos los días de esta semana y sin embargo han estado aquí participando activamente y estaba llegando en coche, creo que mis compañeros le están rescatando y se incorporará a la mesa en unos minutos. Va a conducir este diálogo que planteamos María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Un lujo contar contigo, María, con el importante papel que hacéis los periodistas para dar a conocer todas estas estrategias y para sensibilizar y conseguir que la ciudadanía sea cada vez más activa, esté cada vez más informada y pueda ser una aliada en esta transformación que queremos. Gracias, María. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Alicia. El lujo es nuestro poder estar con todos ustedes esta tarde y compartir un rato de diálogo. Yo creo que el diálogo nos hace avanzar y precisamente es la recuperación que queremos. Antes de empezar la sesión de clausura, me gustaría felicitar a la organización por haber conseguido superar este reto con creces. Felicidades, Gonzalo, por ser tan valiente y animarte a hacer otro CONAMA más. Felicidades, Alicia, por lograr que el CONAMA haya sido presencial, porque yo creo que la frase que más hemos escuchado en los pasillos ha sido «qué gusto verte», no solo la cara en la pantalla, sino de cuerpo entero, y volver a encontrarnos. Así que felicidades también a la Asociación de Ciencias Ambientales, que ha estado trabajando
en cada una de las sesiones técnicas y a las cientos de personas que han participado en todas esas sesiones y han dado contenido a este congreso. Así que me gustaría pedirles un aplauso para la organización, porque yo creo que ha sido un reencuentro muy bonito toda esta semana. Y como bien decía Alicia, las comunidades autónomas sois muy protagonistas en esta recuperación que queremos. Tenéis las competencias de medio ambiente y no solo de medio ambiente, ¿no? Entonces, quería empezar con un primer turno de intervenciones que sí os voy a pedir que seáis muy concretos y nos contéis esos casos que tenéis en cada una de vuestras regiones y con una vista un poco tanto en el medio como en el largo plazo, ¿no? Vamos a empezar por Juan Pedro Illanes, vicepresidente del Gobierno balear. ¿Cuáles serían esos objetivos estratégicos para esa recuperación que queremos? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir a este debate, que espero que sea eso, un debate. Lo primero que querría poner en valor, además de agradecer a CONAMA la organización de estas jornadas, yo es la primera vez que asisto y garantizo que si se me vuelve a invitar estaré encantado de venir porque creo que ha sido enormemente productiva, es que la lucha contra el cambio climático, la adaptación al cambio climático es una tarea de todos. Nosotros, aunque somos una comunidad insular, somos una comunidad conectada con la península y, por lo tanto, a mí me parece enormemente importante que estén representantes del Gobierno de Madrid, del Gobierno de Murcia o del Gobierno de Castilla-La Mancha, porque parte de la energía que nosotros recibimos, parte de la energía limpia que nosotros consumimos en Baleares, viene de estos territorios. Por lo tanto, aquí no puede haber diferenciaciones. Cierto que Canarias tiene ese componente especial de ser ultraperiférica, pero nosotros sí somos un sistema conectado. ¿Cuál es el gran objetivo del Gobierno de Baleares? El gran objetivo es blindar climáticamente nuestras islas. Nos reconocemos como un territorio frágil, nos reconocemos como un territorio que está situado en donde es unánime la opinión en la zona cero del cambio climático, estamos en el Mediterráneo occidental, somos en el fondo 4 pequeñas islas, 4 pequeños mundos que además reclaman cada una de ellas su solución específica, aunque yo creo que sí tenemos perfectamente identificados cuáles son los problemas comunes y a qué soluciones queremos llegar para estos problemas comunes. Sufrimos una presión muy importante derivada de el modelo económico que tenemos, que es un modelo centrado esencialmente en el turismo, que ha sufrido especialmente durante la época de la pandemia, y ese modelo centrado en el turismo, en donde llegamos a acumular en una temporada que dura 6 meses, entre mayo y octubre, entre 14 y 16 millones de turistas, significa pues un compromiso muy serio sobre la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y también sobre la demanda energética que se produce en las islas. Por lo tanto, tenemos una serie de líneas marcadas que son las que queremos potenciar o impulsar. Todo lo relativo a la movilidad eléctrica para nosotros es esencial. 0,8 vehículos por habitante es insostenible, absolutamente insostenible. No estoy hablando del parque de alquiler, estoy hablando del parque que circula habitualmente en Baleares. Por lo tanto, el tema de la movilidad eléctrica es un reto importantísimo y queremos implicar a todos los agentes económicos y sociales en ese reto. En segundo lugar, por nuestra especial característica, tenemos desde islas como Ibiza, que tiene más de un 56% de población en diseminado, lo cual dificulta la implantación de parques fotovoltaicos y hay que hacer una apuesta muy clara por el autoconsumo. Y tenemos, por otra parte también, la necesidad de reducir en una zona tan crítica como el Mediterráneo occidental los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, otro de los retos importantes es que podamos poner punto y final al funcionamiento de las centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles en Baleares. Yo creo que estas son las líneas esenciales, sin perjuicio de que podamos ir ampliándolas y con idea de que podamos hacer el diálogo y el debate lo más amplio posible. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, vicepresidente. Vamos a pasar a Canarias, otro archipiélago también con una biodiversidad clave también, ¿no? que es necesario proteger.
¿Y cómo se plantean los retos de transición ecológica y lucha contra el cambio climático? Nos planteamos siendo realistas de nuestra fragilidad, de nuestra posición actual, pero siendo también optimistas con que con sangre, sudor y lágrimas podremos alcanzar esa tan ansiada transición. El principal reto a corto plazo es demostrar que, por lo menos desde Canarias, hemos aprendido la lección de esta crisis sanitaria. El planeta, a través de esta crisis sanitaria, nos ha dado una gran lección. Se pedía de manera reiterada por parte de distintos colectivos, una primera persona por parte de los más jóvenes, que teníamos que cambiar el rumbo, que tendríamos que parar nuestra forma de crecer. Y la crisis sanitaria nos ha parado en seco y nos ha reseteado y nos está obligando a reiniciarnos. Y queremos aprender que nos vamos a reiniciar aprendiendo y aprovechando la oportunidad hacia una transición ecológica que tiene que ser justa y sobre todo que tiene que salvar las distintas vulnerabilidades que Canarias tiene como territorio. En 4 grandes bloques. En la biodiversidad, Canarias aglutina el 40% de las especies endémicas de España. Canarias es un punto caliente de la biodiversidad a nivel mundial, tanto terrestre como marina. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad, no solo con la biodiversidad propia de Canarias, sino con la biodiversidad nacional, pero sobre todo con la biodiversidad global. Un segundo gran bloque es en materia de economía circular. También otra gran vulnerabilidad que tiene Canarias. Hay que recordar que Canarias es África. Nosotros somos geográficamente africanos. Somos un continente africano que nos da una serie de singularidades que no tiene el continente europeo. Políticamente nos sentimos europeos, pero realmente el planeta nos ha colocado en África. Desde el punto de vista de la economía circular, Canarias es un sumidero. Es decir, no solo importamos netamente materia prima y recursos del conjunto del planeta, sino que después no estamos siendo capaces de no seguir demandando recursos del resto del planeta y no estamos siendo capaces de poderlo tratar como lo tengamos que tratar. Por lo tanto, un segundo paquete en materia de economía circular y lo uno con otra debilidad que es en materia de agua. Canarias tiene importantes deficiencias en sus acuíferos, tiene importante deficiencia para poder dar rienda y poder satisfacer las necesidades de un recurso vital no solo para el ser humano, sino vital para la propia naturaleza, vital para la propia biodiversidad y vital también para un sector tan importante como el sector primario. Por lo tanto, tenemos que demostrar que hemos aprendido la lección y somos capaces de convertir esas debilidades en oportunidades en materia de gestión sostenible y responsable del agua. Y un último paquete, no el menos importante, que es desde el punto de vista energético. Canarias depende de manera casi exclusiva de las fuentes fósiles y, por lo tanto, también queremos que estos fondos europeos sirvan para transformar el modelo energético en un modelo descentralizado, en un modelo democratizado. Aquí está el compañero de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha y Canarias prácticamente tenemos la misma población, pero sin embargo Canarias tiene 10 veces menos territorio que Castilla-La Mancha. Por lo tanto, nuestra opción de la transición energética hacia la renovable tiene que ser para los espacios antropizados y eso tiene nombre y apellido. Eso es distribución entre nuestras cubiertas, en nuestros parques, en nuestras instalaciones deportivas y es hacia donde tiene que tender Canarias, porque por desgracia nunca vamos a estar conectados con el territorio continental y por lo tanto tenemos que ser capaces de poder satisfacer nuestra propia demanda. Por lo tanto, el objetivo que se marca el Gobierno de Canarias es demostrar que con cargo a estos fondos Next Generation, o mecanismo de recuperación, demostremos que además hemos aprendido la lección, o lo que es lo mismo, que cuando se evalúe en el 2026 cuál ha sido el destino final de estos fondos, veamos que muchas cosas que hoy en día son problemas, dentro de 6, en el 2026, ya no sean problemas, sino sean modelos a exportar a otros territorios insulares. Pues ojalá sea así. Quería invitar a José Luis Escuderos, consejero de Desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por acompañarnos de forma presencial, además. Y quería invitarle a compartir con nosotros cuál es esa visión que tienen desde Castilla-La Mancha, cuál es el reto de la recuperación que queremos, los objetivos que se han marcado.
Bueno, en primer lugar, pedir disculpas. Iba a entrar de manera telemática. Hoy es festivo y, por tanto, teníamos también agenda institucional en nuestra región. Lo mismo nos ocurrió el pasado lunes, que también era el Día de la Región, pero bueno, afortunadamente, y aunque un pelín tarde, he podido desplazarme porque me apetecía compartir este espacio con la organización del CONAMA, a quien agradezco, como hacía también ayer, pues el esfuerzo, ¿no?, de todo el equipo para hacerlo presencial y, por supuesto, también compartir mesa con todos mis compañeros. Y, bueno, pues suscribo, ¿no?, las palabras de quienes me han antecedido. Es, desde luego, un eslogan que yo creo que nos incita, sobre todo, a la reflexión y al compromiso. Yo, cuando veía, ¿no?, el eslogan de la recuperación que queremos, y pensaba también en esos fondos europeos, bueno, pues pensaba en dos personas, por ponerlo muy claro, ¿no? En mi abuelo, minero, que, bueno, trabajó desde luego con sus manos las minas de carbón de Puerto Llano, y pienso, por ejemplo, en mi hija, y creo que tanto mi abuelo como mi hija pues se merecen, ¿no?, un futuro mejor, y merecen bueno, que nuestra generación pues aporte todo lo que esté en nuestra mano. Yo creo que debemos hacer autocrítica. Desde luego que hay muchas cuestiones, hay muchas políticas o medidas que mejorar en mi región, y con ese compromiso enfocamos, bueno, pues el buen uso que podamos hacer de los fondos de recuperación. Cuando pensamos en la recuperación que queremos en Castilla-La Mancha, bueno, pensamos en varios ámbitos en los que creo que podemos hacer mucho mejor las cosas. Pienso en materia de transición energética, y aquí nos ocurre al contrario, como muy bien ilustraba el compañero de Canarias. Tenemos territorio y tenemos un inmenso recurso, como es también el sol. Por tanto, estamos ante una inmensa oportunidad para poder generar, bueno, pues energía a través de las renovables. Pero aquí tenemos también que resolver un dilema y esa inquietud que en los últimos meses está naciendo, como es el hecho de hacer compatible pues la generación de energía a través de las renovables con la protección también de nuestro medio natural y de la biodiversidad. Aquí, y aunque sea políticamente incorrecto, sí que creo que también como sociedad deberíamos afrontar esta respuesta desde el rigor. Hoy por hoy, todas las comunidades autónomas, el propio Estado, nos hemos dado normativa y nos hemos dado leyes, y, por tanto, hay rigor por parte de todas las comunidades autónomas a la hora de afrontar, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Y cuando no lo haya, hay también los mecanismos, ¿no? Pero no me gustaría que demonizáramos precisamente las energías renovables, puesto que tienen que ser la solución, son una oportunidad, y que, por tanto, eso sí, estamos muy de acuerdo en que tienen que ser ordenada, la transición energética de ser justa, no dejarse a nadie atrás, pero creo que son unas compañeras de viaje esenciales, sobre todo en el contexto de crisis climática en la que estamos, no ya de lucha contra el cambio climático, que ese ya nos dimos cuenta hace tiempo de que estaba aquí. Vivimos, insisto, en un contexto de crisis ambiental, climática, y, por tanto, hay que afrontarlo. Otro ámbito es el de la economía circular. Aprobábamos hace apenas año y medio una ley de economía circular, y nos hemos dado ahora nuestra estrategia, y queremos aplicarlo además de manera comarcal. Hemos definido 17 nodos regionales para intentar llevar a cabo esos principios de la economía circular en función de la propia idiosincrasia de nuestras comarcas. Y aquí, desde luego, es obligatorio un cambio en el modelo de producción y de consumo. Creo que era la semana pasada cuando veíamos que habíamos consumido ya los recursos naturales que España es posible de regenerar en un solo año. Es decir, que estamos ahora ya debiéndole a nuestro territorio los recursos naturales que estamos consumiendo.
honestamente. Yo creo que la economía circular no puede ser una excusa o una justificación para seguir instalados en el mismo modelo de producción y de consumo, más bien al contrario. A nosotros nos gusta enfocar la economía circular desde la convicción de que tenemos que transformar ese modelo, que tenemos que tender a eliminar, a no producir residuos y, en todo caso, cuando se produzcan, lógicamente, hacer un aprovechamiento más óptimo. Otro ámbito que va muy ligado es el del consumo. Le dedicamos especial atención a trabajar en un consumo responsable, a acercar también la producción de nuestro territorio de una manera sostenible, hablo de la agricultura o la ganadería, con el propio consumidor. Por tanto, creo que ese ámbito, el del consumo, tiene que estar presente también en todas las políticas de una forma transversal. Y luego, otro aspecto para nosotros muy importante pues es el del medio natural y la biodiversidad. Hemos vivido, creo también de espaldas en nuestra comunidad, a un inmenso valor, como son nuestros bosques, sumideros de carbono, pero que a través de una gestión forestal sostenible también pueden ser pues un motor incluso de desarrollo y con esto concluyo, una cuestión para nosotros también muy imprescindible, y es la igualdad de oportunidades. Hablaba de no dejar a nadie atrás y vivimos en una comunidad autónoma donde hay pues un gran territorio que es rural y no se puede quedar atrás. Justo antes de ayer entraba en vigor la ley frente a la despoblación que acabamos de aprobar en Castilla-La Mancha, y aquí, y aunque tal vez se pueda salir del ámbito de la mesa, sí que nos parece que las telecomunicaciones tienen que ser también un aliado del medio ambiente y del desarrollo sostenible, y por tanto ayudar a ese medio rural a que de la mano también del respeto al medio natural se pueda desarrollar. Por tanto, la conclusión similar a la de Canarias. Yo lo que deseo es haber aportado un granito de arena y poder mirar con franqueza a los ojos de mi hija pasado mañana y poderle decir que hicimos algo para mejorar el territorio que nos legaron nuestros antepasados. Creo que estamos ante una gran oportunidad. Y eso sí, ¿no? Ayer hablábamos de objetivos de desarrollo sostenible y de Agenda 2030. Castilla-La Mancha es una gota en el océano, aunque seamos de un tamaño mayor a Murcia, a Canarias, a la Comunidad de Madrid o a Baleares. Pero ese ODS 17, el de trabajar en alianza sumando esfuerzos, es imprescindible. Por tanto, yo aquí también intentaría dejar a un lado aquellas cuestiones que nos pueden diferenciar, porque estoy convencido de que es mucho más lo que nos une y sobre todo porque no tenemos otra si queremos afrontar ese desarrollo sostenible que anhelamos todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la región de Murcia. En una consejería tan amplia, con tantas materias que tiene, la recuperación que se plantea la comunidad en el medio y largo plazo, ¿cuáles son los objetivos y los retos estratégicos? Bien, buenas tardes a todos y, por supuesto, me sumo a las palabras también de mis compañeros de agradecimiento a CONAMA y animarles a que sigáis, como estáis haciendo, a celebrar este tipo de eventos, que esto de alguna forma también nos ayuda a disponer de herramientas, al final, los que gestionamos, para poder hacer políticas que de verdad reviertan de forma positiva sobre la sociedad. No podemos olvidar cuál es el principio básico del desarrollo sostenible. Debe de haber un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo medioambiental. Estamos saliendo, o estamos en medio, de una crisis económica muy importante, derivada de una crisis sanitaria. Yo sé que la memoria es corta, yo sé que en unos meses o en pocos años se nos olvidará todo lo que hemos pasado y todo lo que estamos pasando, pero lo primero que tiene que hacer la gente es comer. Es fundamental que haya comida. Si no hay comida, el resto no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, nosotros somos conscientes de que la sostenibilidad es la que va a ser la palanca de lo que va a marcar la recuperación de nuestra región, y estamos convencidos que la recuperación de todo el país, porque es fundamental esa sostenibilidad. Apostamos por un cambio de modelo, una adaptación del modelo económico. Es decir, aquí hay que hablar, no solamente hay que hablar de energías renovables, hay que hablar de todos los modelos productivos, hay que hablar de todo el sector económico, de todo el sector industrial. Es fundamental encontrar la implicación, porque si no, por mucho interés que tengamos
los compañeros de todas las comunidades autónomas, por mucho interés que tenga el Ministerio, para poder de verdad conseguir políticas que reviertan de forma positiva sobre la sociedad, es fundamental la implicación de la sociedad. En ese sentido, en esa apuesta por el cambio de modelo económico, tenemos que utilizar la situación actual para recordar a todo el mundo qué es lo que ha pasado. Ahora mismo, la sociedad en general estamos concienciados. De hecho, por las propias dificultades en movilidad que hemos tenido dentro de los propios territorios, nos hemos acercado a los entornos naturales, ¿no? Hemos visto una oportunidad para acercarnos a los espacios naturales. De hecho, hemos quizás todos valorado, aún más si cabe, lo que son los espacios naturales. Esa apuesta por la biodiversidad es fundamental. Nosotros de la región de Murcia apostamos, tenemos 7 parques regionales, tenemos una cantidad importante de figuras de protección en muchos entornos naturales, pero necesitamos seguir apostando y necesitamos seguir llevando a cabo actuaciones que de alguna forma sensibilicen a la población, porque la población se acerca al espacio natural. ¿Qué ocurre cuando la población, el carácter antrópico del ser humano, se acerca a un medio? ¿Qué suele pasar? Suele pasar que se provoca una degradación, sí o sí. Por lo tanto, hay que sensibilizar a la población de que eso no se produzca. Hay que respetar la biodiversidad. Ese es uno de los ejes principales en los que nosotros vamos a trabajar. También estamos trabajando con el sector industrial y el económico para poder sensibilizarles en el objetivo de que consigan cada vez más certificaciones de sostenibilidad ambiental, ¿no? Nosotros apostamos de una manera tangente por el certificado EMAS. Creemos que es un distintivo que de alguna forma da un valor añadido a todo lo que es el sector y, por supuesto, da también confianza al cliente y, evidentemente, también al accionista. Y discúlpenme, porque tenemos que mezclar o unir perfectamente medio ambiente con sector económico porque es fundamental. En nuestra región hemos llegado a un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones, hemos puesto 10.000 millones de euros encima de la mesa para todo el sector económico con el objetivo de que lleve a cabo esa apuesta por la reconversión y, por supuesto, por la sostenibilidad. Lo tenemos muy claro desde la región de Murcia. Es fundamental también seguir trabajando y seguir apostando por estos sectores que son fundamentales. Y, evidentemente, un sector que tiene un peso específico muy elevado en nuestra región es la agricultura. La agricultura que se dedica ni más ni menos que a producir alimentos. Y en este sentido, nosotros hemos hecho una apuesta importante por la sostenibilidad de hace muchos años. Hemos utilizado el conocimiento, la ciencia y la tecnología para poder llevar a cabo la optimización de un recurso que para nosotros es vital, y es el agua. Para nosotros es fundamental el agua para poder vivir y, por supuesto, para poder llevar a cabo la producción de alimentos que luego distribuimos en toda Europa. En ese sentido, hemos invertido en depuración, hemos invertido en técnicas que permiten, de alguna forma, reutilizar el agua, lo que ahora llamamos economía circular. Y aquí hay 2 líneas, 2 estrategias que se han desarrollado en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, que están bastante consolidadas. Una de ellas es la economía circular y la otra es la estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático. No estamos hablando de estrategias teóricas, estamos hablando de acciones concretas, precisas, para que cualquiera pueda saber qué tipo de actuaciones tiene que llevar para poder contribuir a esa mitigación y adaptación al cambio climático. Y otro eje fundamental para nosotros es la compensación. No hablamos solamente de la compensación de créditos para las empresas, para grandes empresas contaminantes. Estamos hablando de compensación hasta también para la peluquería, para el taller de coches, es decir, para todo aquel que quiere conocer qué huella de carbono produce en su actividad y que tiene la responsabilidad social y medioambiental de llevar a cabo la compensación de ella. Para eso hemos puesto también encima de la mesa acuerdos con todo el sector industrial y empresarial con el objetivo de poder tener una herramienta útil, ágil y eficaz que permita llevar a cabo esa compensación. Y, como decía, para nosotros es fundamental el sector agrícola, el sector primario, la agricultura, la ganadería. Tenemos muchos retos por delante. Europa nos está marcando con ese pacto verde hacia dónde tienen que ir las políticas y, evidentemente, nuestra responsabilidad también es ser capaces de dotar de herramientas a nuestros agricultores para que puedan adaptarse de una manera ágil y eficaz. Por lo tanto, yo coincido con el resto de compañeros. Tenemos un reto muy importante por delante y una cosa que también hemos hecho en la región de Murcia, hemos hecho los deberes, hemos habilitado los mecanismos necesarios para poder ser beneficiarios de esos fondos europeos. Ahora bien, esos fondos europeos deben de ir bien dirigidos y deben de ser también bien gestionados. Lo que más nos preocupa de los fondos europeos es que tienen un plazo de ejecución muy corto. Si estamos hablando de planificación, estamos hablando de periodos de tiempo más elevados que lo que es el gasto de esos fondos. Por eso es importante tener una estrategia bien definida para poder llevar a cabo una utilización, una inversión de esos fondos que de verdad reviertan de manera directa a la sociedad.
Y un último tema y termino, perdón. Una cosa que también nos preocupa mucho, apostamos también por las energías renovables, pero nos preocupa que se habla poco del almacenamiento de energía. Es un tema que yo creo que es importante también que se aborde, y de la región de Murcia estamos también trabajando porque consideramos fundamental el hecho de no solamente la apuesta por el hidrógeno verde, que también estamos trabajando en un protocolo de colaboración con las empresas, sino también en llevar a cabo el desarrollo tecnológico, la investigación para encontrar la técnica necesaria para el almacenamiento de energía, que es donde yo creo que se va a trabajar en un futuro muy próximo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar este primer turno con el viceconsejero de Medio Ambiente. ¿Cómo vemos la recuperación que necesita Madrid? Bueno, primero, disculpar a la consejera, que como ya se ha comentado, pues como consecuencia de la vacuna ha sufrido al segundo día una reacción, ha dado fiebre y bueno, ha lamentado muchísimo no poder estar. Y bueno, espero estar a la altura con su sustitución. También me gustaría dar las gracias y la enhorabuena a CONAMA, que quiero personalizar en Gonzalo Echagüe y en todo el equipo de CONAMA, ¿no? Con el resto del equipo de CONAMA, también con Alicia Torrego. En primer lugar, porque, como se ha señalado aquí, este es un foro, en mi opinión, inexcusable, ¿no? Con una enorme tradición de debate, de diálogo, de intercambio, como decía el consejero de Castilla-La Mancha, siempre enriquecedor. Pero además con un enorme mérito, dada la situación que hemos vivido y que vivimos todavía de pandemia, que siempre complica la organización de un evento de estas características. Por lo tanto, enhorabuena y a seguir con fuerza para el año que viene. Y bueno, esto de hablar del último pues siempre tiene sus dificultades porque se han dicho cosas muy interesantes. Me satisface mucho ver que, a pesar de las diferencias territoriales y regionales, ¿no? Porque habéis elegido muy bien la configuración de las comunidades autónomas, 2 regiones insulares, una región central enorme, como es Castilla-La Mancha, otra región como es Murcia, más reducida en territorio, pero también con sus características territoriales, con un modelo productivo muy concreto, con una población también muy concentrada en la capital, bueno, con el litoral, con el turismo, y luego otra región como es Madrid, una región capital, que, bueno, los datos son cuando menos llamativos, ¿no? Tenemos un territorio muy reducido, como sabéis, 8.000 kilómetros cuadrados, un 1,6 del territorio nacional, un 14% de la población y una contribución al PIB nacional cercana al 20%, ¿no? Obviamente hemos sido impactados, como todas las regiones, con esta situación de pandemia sanitaria y de crisis económica, con caídas importantes del PIB, sobre todo en el primer semestre del año pasado, y que, bueno, poco a poco se va recuperando, como esperemos que suceda en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son los retos que tiene Madrid planteados? Pues yo creo que consolidar un modelo de crecimiento, pero de crecimiento inteligente, que supone, a día de hoy, yo creo que todos coincidimos, impulsar la economía verde, ¿no? La salida está muy clara, la recuperación que queremos tiene que ser una recuperación, como decía el consejero de Castilla-La Mancha, una recuperación sostenible, una recuperación vinculada al crecimiento económico hipocarbónico, si lo queremos llamar así, vinculado también a la digitalización. Cuando comentabas, consejero, el tema de las telecomunicaciones estaba muy bien traído, ¿no? Porque al final, de hecho, los propios fondos vinculan recuperación económica dentro de los 4 ejes con la parte de transición energética, economía verde y digitalización. Luego, si hay oportunidad, comentaré algún ejemplo de la Comunidad de Madrid donde hemos buscado esa sinergia a la hora de presentar proyectos susceptibles de ser financiados con el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en ese sentido, bueno, pues ese crecimiento inteligente obviamente al final está focalizado en diferentes áreas. No me quiero extender mucho porque seguro que luego hay oportunidad, pero coinciden en parte con lo que se ha comentado, ¿no? Obviamente una región densamente poblada, porque tenemos casi 7 millones de personas en este territorio tan limitado, pues supone que tenemos un gran área metropolitana, una enorme conurbación, de las más importantes de Europa, que tiene enormes beneficios, pero también genera impactos ambientales. A nadie se le escapa en términos de contaminación, de congestión, de ruidos, de generación de residuos, etcétera. Pero, por otro lado, también tenemos un enorme patrimonio natural, como se ha apuntado por el consejero de Murcia, en torno al 50% del territorio protegido. Curiosamente, desde donde estamos podríamos llegar al Parque Nacional en apenas 35 o 40 minutos, lo cual es un privilegio y un caso difícil de buscar, un caso similar, no a nivel nacional, sino incluso a nivel europeo, ¿no? Todo esto, que también tiene una parte positiva, supone también una presión antrópica sobre estos espacios naturales, dada la proximidad. Entonces, este equilibrio a veces es inestable, es complicado, pero desde luego tenemos muy clara la hoja de ruta de ese crecimiento, como decía, inteligente, ordenado, sostenible, incorporando movilidad sostenible, obviamente, incorporando energías renovables. Siempre se dice que Madrid es un sumidero de energía, es verdad, consumimos mucha energía, generamos poca. Queremos revertir ese modelo para generar más energía y, obviamente, energía limpia,
y luego, si hay oportunidad, pues comentaré con más detalle algún proyecto muy interesante que seguro que está alineado con otros proyectos que en el resto de regiones se quieren plantear. Y yo creo que ese es un poco el reto. Tenemos también enormes expectativas en los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Coincido con el consejero de Murcia que no podemos perder esta oportunidad. Es una oportunidad única de realmente que se produzca una transformación verde de nuestro país. Creo que la hoja de ruta está trazada. Los objetivos que nos hemos planteado a 2030 son muy ambiciosos y los podremos cumplir si somos muy diligentes desde las administraciones, muy proactivos desde el sector privado y si se canalizan adecuadamente esos fondos. Pues quería precisamente que aterrizáramos un poco los retos que han planteado desde cada una de las regiones en casos prácticos, ¿no? Y que eligieran esos 2 proyectos emblemáticos en los que quieren que su comunidad destaque o en los que quieren que vayan esos fondos de recuperación. Elíjanme 2 proyectos para que tengamos una referencia. No sé si la Comunidad de Baleares quiere empezar, vicepresidente. Bueno, el primer proyecto que nos ilusiona especialmente es un proyecto de generación de hidrógeno verde en la planta de Lloseta. Es una planta situada prácticamente en el centro de la isla de Mallorca, que se nutrirá de 2 plantas fotovoltaicas. Ya está en tramitación. Además, estamos especialmente orgullosos de este proyecto, primero porque no suele ser habitual que una estrategia de colaboración público-privada se fije en una isla para impulsar un proyecto de este tipo. Es un proyecto pionero en el sur de Europa, es un proyecto que además ha recibido ayuda directa de la Unión Europea y hay que reconocer que la Unión Europea no es muy proclive a dar ayuda a los países del sur de Europa y, por lo tanto, eso aumenta la responsabilidad para que efectivamente el proyecto de Lloseta sea un proyecto a corto plazo y todo lo que supone la activación del modelo económico de Baleares a través de este proyecto. Un modelo económico enormemente basado en el turismo, que es necesario diversificar. Hay que hacer un planteamiento serio acerca de qué modelo económico y qué modelo turístico queremos en Baleares, pero lo que queremos es implicar a todo ese sector para que se conviertan en consumidores de hidrógeno. Ya hemos tenido oportunidad de abrir la licitación de 5 autobuses en el Ayuntamiento de Palma que se van a mover por hidrógeno, por lo tanto, hidrógeno destinado a la movilidad, pero sí es cierto que la Unión Europea la apuesta no la hace tanto por el uso en movilidad, sino por el uso industrial. De ahí que, digamos que nuestra principal industria, que es la industria turística, se tenga que implicar necesariamente en el consumo de hidrógeno, porque eso precisamente también dará viabilidad a un proyecto que ya digo que es un proyecto enormemente ilusionante. Y otra de las cuestiones que tenemos muy clara como objetivo primordial en Baleares es la reducción de gases de efecto invernadero. El tema de estar situado en una zona tan complicada como es el Mediterráneo occidental, esta mañana teníamos oportunidad de hablar que todavía los que estamos situados cerca de la entrada del Mediterráneo tenemos esperanzas de poder combatir, mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Lamentablemente, los países que están al fondo del cul-de-sac, que es el Mediterráneo, no tienen esta posibilidad. El Mediterráneo se está convirtiendo en un mar prácticamente muerto al fondo de su geografía y, sin embargo, aquí sí tenemos esa oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, queremos que las centrales térmicas que funcionan en Baleares, ya hemos tenido la satisfacción de haber cerrado los grupos que funcionaban con carbón en la central térmica de Es Morterar en Mallorca. Bueno, nos ha permitido también, además, la conexión con el cable a la península. Ahora entrará en funcionamiento el segundo cable y la implantación cada vez mayor de renovables, que el funcionamiento de la central térmica del Morterar sea un funcionamiento prácticamente simbólico. Y ahora tenemos el reto de llegar a la misma solución con la central térmica de Moho, la central térmica de Ibiza y la turbina que funciona en la isla de Formentera. Ya digo que cada una de estas centrales reclama su propia solución. Mahón también podremos limitar dentro de poco el número de horas de funcionamiento desde el momento en que entró en funcionamiento el cable de conexión Mallorca-Menorca. En la programación para el año 2027 está previsto la entrada en funcionamiento del segundo cable, que prácticamente cierra digamos que
la garantía de suministro de energía limpia a la isla de Menorca y queremos también, en atención a la nueva regulación europea, que tanto la central térmica de Mahón como la central térmica de Ibiza puedan sustituir el combustible que utilizan precisamente para ser menos contaminantes. El tema de la calidad del aire es un tema que preocupa especialmente en las islas. El hecho de ser territorios limitados, el hecho de ser territorios en algunos casos muy pequeños, bueno, pues preocupa seriamente porque incide y disminuye la calidad de vida. Yo creo que estos son dos de los proyectos más importantes que tenemos, pero lógicamente luego podemos hacer referencia a los proyectos de movilidad sostenible a los que me refería anteriormente y, bueno, y otra serie de políticas que queremos implementar, teniendo en cuenta que, como muy bien han dicho los compañeros de otras comunidades autónomas, el agua es otro problema muy serio que tenemos en Baleares. El agua es un recurso limitado. Ya digo, el hecho de que soportemos esos aumentos inmensos de población en una temporada turística limitada a 6 meses pone en serio peligro nuestros recursos naturales y como también queremos hacer una apuesta muy importante por parte del Gobierno en el impulso del sector primario, que es un sector que ha estado tradicionalmente olvidado en Baleares, lógicamente, bueno, pues todos los problemas derivados de la depuración de aguas, tanto en territorio urbano como para utilizarla para el riego, para la agricultura, son cuestiones que también nos preocupan. Se han presentado proyectos muy interesantes de riego con agua depurada y yo creo que eso es lo que puedo destacar ahora como, digamos, que las líneas más importantes del cambio, de la recuperación que queremos emprender en las Islas Baleares. Pues muy bien, muchas gracias por concretarlo, porque precisamente les quería preguntar eso, ¿no? 2 casos emblemáticos donde quieran destacar en Canarias y que sean... Por concretarlo, primeramente quisiera introducir, pongo 2 por poner los 2 más emblemáticos, pero no significa que sean los últimos y están dentro de una estrategia, evidentemente, que le rige un principio de sostenibilidad. Pero un principio de sostenibilidad que entendemos que a raíz de precisamente esta crisis sanitaria debe de ser reformulado. Frente al principio de sostenibilidad, donde tiene que haber un equilibrio entre aspectos sociales, ambientales y económicos, la crisis sanitaria nos ha demostrado que la sostenibilidad tiene que empezar a transformarse hacia no un equilibrio que ha sido inventado por el ser humano, sino a un principio donde se subordinen los principios económicos a los principios sociales que están en una esfera superior y estos 2 a su vez están dentro de una esfera que son los principios ambientales. Me explico. El mundo se ha parado y hemos visto cómo la economía se ha resentido de manera profunda, la sociedad también se ha resentido, pero el medio ambiente no se ha resentido. Por lo tanto, esa sostenibilidad como en triple equilibrio, de haber sido así, también se tendría que haber resentido y todo lo contrario, se ha recuperado. Por lo tanto, desde ese principio inspirador y también partiendo de la base de que tiene que haber una colaboración profunda entre lo público y lo privado, el primer gran objetivo, convertir todos los edificios públicos de Canarias en aprovechar ese gran recurso que tenemos, que es el sol, en las gran huertos solar de Canarias, en línea con lo que dije antes. Canarias necesita en torno a 300 millones de euros para, combinando producción y almacenamiento, ser autosuficiente en torno al 80%. Y que además ese ahorro que se va a producir en las administraciones públicas canarias se revierta en forma de ayuda, es un cómputo, un gasto que tienen en sus cuentas cada una de las administraciones, en forma de ayuda a la población canaria. La población canaria tiene un perfil social que es el que es. No nos encontramos a la cabeza de lo que nos enorgullece, sino a la cola de lo que nos avergüenza, ¿no? Por lo tanto, en fin, necesita un volumen de ayuda importante para poder garantizar que la transición energética sea justa. Por lo tanto, ese es el gran proyecto. Un gran proyecto de convertir con una inversión de 300 millones de euros todas las azoteas de Canarias en el gran huerto solar que precisa Canarias en espacios antropizados, que, insisto, permiten absorber casi el 18% de la demanda eléctrica que supone la administración pública y permite colaborar en la reducción de ese 35% de la demanda eléctrica residencial, de manera que no nos estemos preocupando por cuándo colocar la lavadora, que parece que es el problema que tenemos en estos 2 días, sino que la pueda colocar cuando yo quiera porque produzco mi propia electricidad, almaceno mi propia electricidad y con los excedentes puedo verterla en la red y compartir mi electricidad en el mayor ejercicio de solidaridad que pueda haber
en materia de política energética. Y el segundo, y es también el gran importante, es, como dije antes, Canarias es un hot point a nivel mundial desde el punto de vista de la biodiversidad, convertir a Canarias en un gran corredor ecológico. Es decir, hay una realidad, si vemos Canarias, intentamos trazar una diagonal desde la isla de Lanzarote hasta la isla del Hierro, podemos ver cómo nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, nuestros entornos han sido separadas por una antropización de nuestros territorios. Es imposible poder generar una conexión entre los distintos espacios naturales de Canarias. Queremos revertir esa situación, es decir, generar un corredor biológico que afecte tanto a tierra como a mar, contribuye, por lo tanto, a efectos de descarbonización, a generar sumideros de carbono importantes con política de deforestación, de recuperación de especies, etcétera. El mar es un gran sumidero de carbono que, bien gestionado, puede compensar buena parte de los gases de efecto invernadero que se le puede asociar a Canarias y a una actividad como la turística, que tiene que venir a Canarias en avión, eso no lo vamos a poder negar. Por lo tanto, convertir a Canarias en el gran corredor biológico, de manera que sean los espacios naturales quienes dividan a los antropizados y no como está sucediendo en la actualidad. Por resumir los dos grandes proyectos, pero siempre inspirados en eso. Sostenibilidad entendida como que se subordina todo al medio ambiente y gran enlace, gran nexo de unión entre lo público y lo privado. Pues muchas gracias por la concreción. Por parte de Castilla-La Mancha, ¿cuáles serían esos dos proyectos? Bueno, pues con este lema inspirador, ¿no?, el de la recuperación que queremos, pues casi que focalizar en materia de transición energética. Yo sí que destacaría, bueno, pues el trabajo que venimos haciendo en materia de hidrógeno verde. Hace ya años que apostamos por un centro de excelencia y de referencia en el ámbito nacional y también europeo, como es el Centro Nacional del Hidrógeno, que tenemos enclavado en Puerto Llano. Antes hablaba de mi abuelo, que trabajaba la mina de carbón, y creo que Puerto Llano es un exponente claro de esa transición energética por la que podemos apostar, que conlleva, lógicamente, intereses contrarios a esa transición energética. Con claridad meridiana lo expreso. Ahora, no hay otro camino. Y ahora mismo Puerto Llano pues sí que creo que tiene el ecosistema para, bueno, ser un referente en materia de transición energética. El Centro Nacional del Hidrógeno, alrededor de él, acabamos de crear, a finalizar el pasado año, pues un clúster donde hemos tratado de incorporar a toda la cadena de valor del ámbito industrial. Queremos, desde luego, pues acoplar esa investigación y esa excelencia del Centro Nacional del Hidrógeno a llevarlo a la práctica de la industria. Y ahora mismo pues tenemos representada desde la parte de producción, la parte de transformación, del transporte pesado, etcétera. Por tanto, se combina también otro tipo de estrategias en torno a esa apuesta por el hidrógeno verde, como es la de la movilidad sostenible, etcétera. Ligado a esta estrategia por el hidrógeno verde, la semana pasada teníamos la oportunidad, junto con el presidente del Gobierno de España, de presentar lo que va a ser la primera fábrica de electrolizadores de nuestro país, que va a estar enclavada pues, bien cerquita de aquí, en el corredor de Henares, la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues creo que define muy bien cuál puede ser esa estrategia, sin olvidarme ni mucho menos por esa apuesta por otras tecnologías, como son la fotovoltaica, donde hablaba antes que somos bueno, pues una potencia. Y comentaban los compañeros algunas cuestiones importantes que a mí me parece que deberíamos también abordar, ¿no? Y es ese cambio que también necesita nuestro sistema eléctrico para apostar por ese autoconsumo o también por la generación distribuida, acercar los lugares de producción a los de consumo, porque si no podemos estar hablando casi, bueno, pues de trasvasar también energía o no ser, en este caso, soberanos y tener un equilibrio en la producción y en el consumo. Y luego otro proyecto para nosotros muy importante y muy concreto es el nuevo Centro Tecnológico y de Innovación de Economía Circular. Lo estamos construyendo en la ciudad de Cuenca y pretendemos, además, así lo estamos haciendo, ligándolo con nuestros bosques, con la masa forestal. Hablaba antes de que también en nuestra región tenemos un inmenso patrimonio forestal,
aproximadamente, para que se hagan una idea, tenemos un 50% de superficie forestal y esto nos da la idea de ese valor que podemos aprovechar. Pues bien, este centro tecnológico que estamos construyendo en Cuenca trata, en este caso, de conectar precisamente esa masa forestal, esos valores ecosistémicos de nuestros bosques, con un aprovechamiento y con la generación también de riqueza y empleo. Aquí tenemos aliados como la Universidad de Castilla-La Mancha y tenemos también un proyecto UFIL que bueno, pues se ha conseguido también esa marca de calidad por parte del Gobierno de España. Bueno, creemos que puede ser un buen polo para luego poderlo replicar a otras comarcas donde la parte forestal es muy potente. Y ya, si me lo permites, simplemente concluir con un proyecto tal vez de menor envergadura, pero para nosotros muy importante y que tiene que ver con el ámbito del consumo. Hablaba antes de conectar también la producción con el consumo y en ese sentido, bueno, pues acabamos de aprobar un decreto precisamente para promover los circuitos cortos de comercialización, buscar la conexión entre nuestros productores de Castilla-La Mancha que apuestan por una producción sostenible, bien sea de agricultura o de ganadería, con la ciudadanía que está concienciada y, por tanto, bueno, pues, impulsar y promover esos grupos de consumo en nuestros municipios. Me quedaría con estos 3 ejemplos muy concretos. Pues muchas gracias. En Murcia, ¿cuáles serían esos 2 proyectos por los que vais a apostar? De forma muy esquemática. El primero de ellos, igual que los compañeros tanto de Baleares como Castilla-La Mancha, para nosotros el hidrógeno verde va a tener un peso específico muy elevado y tenemos que apostar por ese hidrógeno verde. De hecho, esta mañana en el Consejo de Gobierno pues, nos aprobaba ese protocolo de colaboración en el cual hay una implicación directa entre el Gobierno regional y el sector industrial más importante de nuestra región, que se ubica precisamente en Escombreras. Aparte, habrá más empresas que se irán adhiriendo a ese protocolo. Hay que apostar de forma firme y contundente por ese hidrógeno verde. Ahora bien, somos conscientes, y nosotros desde Murcia, que tenemos el parque de camiones más grande de Europa, somos conscientes del coste que tiene un vehículo de 40 toneladas impulsado por hidrógeno verde. Somos conscientes de que eso requiere una inversión muy importante y somos conscientes de que esto va a conllevar de alguna forma un periodo transitorio bastante elevado. No obstante, esa es la primera apuesta que hacemos y la segunda apuesta que hacemos es la adaptación del sector agroalimentario. Tenemos por delante, como decía antes, un reto muy importante, el Pacto Verde Europeo. Somos conscientes de que tenemos que ser cada vez más sostenibles y el sector agroalimentario en nuestra región tiene un peso, como decía antes, muy elevado y necesita también llevar a cabo una reconversión importante. Tenemos probablemente la agricultura más avanzada del mundo, ¿no? La agricultura 4.0, esa agricultura sostenible de precisión que consiste en aplicar el agua y el fertilizante exacto que necesita la planta en cada momento, dependiendo de la evapotranspiración, dependiendo de la capacidad de respiración de la planta. Eso lo llevamos implantando en la región de Murcia desde hace muchos años. No obstante, tenemos un prototipo y es la agricultura que hay en el entorno del Mar Menor, en el campo de Cartagena. Tenemos que ser capaces de demostrar ese equilibrio entre la agricultura y la recuperación de un ecosistema emblemático para nosotros, la joya de nuestra región, como es el Mar Menor. Ese prototipo, eso va a ser probablemente la agricultura del futuro. Eso conlleva una inversión muy importante y por supuesto, la implicación también de los actores, de los agricultores y los ganaderos. Y eso tiene que ir unido también de una reconversión importante desde el sector de la industria agraria. Cada vez parece que hay un rechazo por parte del cliente a poder consumir productos que conlleven algún tipo de plástico y aquí es un tema que a nosotros nos preocupa bastante porque no hay desarrolladas técnicas todavía que permiten garantizar las características organolépticas de un producto para poder ser consumido sin que se lleve a cabo de alguna forma la pérdida de esas características del mismo. Por tanto, hay que seguir avanzando y hay que seguir sensibilizando. El problema no es el plástico, el problema es el uso que le damos al plástico cuando deja de ser útil para lo que fue fabricado. Eso es lo que hay que sensibilizar. Y unido con lo primero, un tema que me he dejado en el tintero y creo que es muy importante, se habla de transición ecológica, de transición energética, se habla de nuevas técnicas, pero poco hablamos de residuos. Nos vamos a encontrar en un plazo de tiempo muy corto nuevos residuos, una cantidad ingente, un crecimiento exponencial de nuevos residuos, litio, otra serie de residuos, los cuales necesitamos también adaptar nuestros sistemas de gestión para evitar tener un problema a corto, a medio o largo plazo.
Sí, las baterías serán una nueva fuente, ¿no?, de residuos. Para terminar esta ronda, en Madrid, ¿cuáles serían esos 2 proyectos? Me vas a tener que dejar que sea un poco indisciplinado y que diga 3. igual 3, ¿no? Bueno. Pero bueno, y después de lo que he oído, a ver quién no habla del hidrógeno, ¿no? Porque todos creo que estamos alineados con el hidrógeno como un vector energético que tendrá pues cada vez mayor peso, teniendo en cuenta, bueno, como todo necesita su curva de aprendizaje y sus economías de escala para que al final efectivamente pueda ser competitivo en según qué sectores, ¿no? Parece que puede ser muy competitivo para sustituir hidrógeno gris de forma mucho más intuitiva. Vamos a ver cuál es la penetración que tienen otros sectores, ¿no? El sector residencial, el sector industrial, como que pueda ser a lo mejor con otras fuentes energéticas y sobre todo en el sector de la movilidad, ¿no? Donde obviamente en Madrid, por la población que tenemos y el sistema de transporte, pues puede ser interesante hacer alguna experiencia piloto. De hecho, ya se está haciendo por parte del Consorcio Regional y por parte de la MT. Pero, respondiendo a tu pregunta, creo que en el caso de Madrid, uno de los ejes, y así lo hemos plasmado en la propuesta que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid para los fondos de cooperación y transformación y resiliencia, es todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua, ¿no? Como sabéis, tenemos una empresa pública que yo creo que es un referente nacional e incluso internacional, como es Canal Isabel II, empresa que obviamente lo que es la gestión del ciclo integral lo tiene perfectamente internalizado, está perfectamente dominado, por así decirlo, y pensamos que todo lo que tiene que ver con descarbonización y con eficiencia energética, ahí hay un amplio margen de mejora. Y uno de ellos es precisamente el tema del hidrógeno, ¿no? Vamos a hacer ya, de hecho, ya ha existido una primera licitación para incorporar solar fotovoltaica en una de las instalaciones de depuración que gestiona Canal, donde además hacemos algo muy curioso buscando sinergias, ¿no? Que es producir hidrógeno verde aprovechando agua regenerada y además incluso aprovechando el propio residuo, ese proceso, incorporando el oxígeno en el proceso de depuración de ese agua. Bien, en principio es un proyecto incipiente, vamos a ver cómo funciona, pero sería replicable en otras instalaciones de la región, incluso en otras instalaciones de depuración del país, ¿no? Yo creo que, como decía el consejero, además aprovechando la proximidad física, hay que buscar sinergias también entre regiones porque, bueno, pues si vamos todos en la misma dirección, seguramente esa curva de aprendizaje será de menor recorrido, ¿no? Y en ese sentido también, desde el plan estratégico de Canal, hablando de fotovoltaica, que daría para un debate intenso también, coincido mucho con lo que decía el consejero de Castilla-La Mancha, nos parece interesante y vamos a hacer también algún piloto para fomentar la solar fotovoltaica flotante, ¿no? Donde no hay ninguna experiencia o casi ninguna, hay una en Extremadura muy reducida y ahí también puede existir algún potencial interesante para avanzar. Yo destacaría en ese ámbito esos 2 proyectos y todo lo que tiene que ver con la mejora del sistema de saneamiento y depuración y, vinculado a telecomunicaciones y a digitalización, la incorporación de contadores inteligentes para controlar los consumos de agua, que no tiene solo un efecto de control del consumo, sino otras externalidades muy positivas, que es identificar pérdidas, identificar por qué en un domicilio o una industria se disparan los consumos y a lo mejor no lo detectan, luego viene la factura sobredimensionada. Bueno, esa incorporación la queremos hacer. De hecho, hay un proyecto concreto que se ha presentado incluso al Ministerio para vincularlo a la financiación europea. Y luego, otros 2 aspectos, termino ya rápidamente, destacaría la infraestructura verde. Nos parece muy importante. Hemos hecho en este país mucha infraestructura gris, necesaria, obviamente, importantísima para mejorar las comunicaciones. La región de Madrid, con esa reducida extensión territorial, tiene un mallado enorme en infraestructura. No digo que no haga falta hacer alguna más, pero nos parece muy importante potenciar la infraestructura verde y tenemos un proyecto que además se ha presentado aquí recientemente, creo que ayer o antes de ayer, por el director general, que es Arco Verde, que le sonará, un proyecto de más de 200 kilómetros de infraestructura verde vinculada a la red de vías pecuarias que nos permite estructurar toda esa actuación verde de generación de nueva biodiversidad, ecosistemas y repoblación, que va a atravesar más de 25 municipios, en el que además también es un claro ejemplo de colaboración público-privada, porque nosotros disponemos de suelo, disponemos de la infraestructura básica, como es la red de vías pecuarias de más de 4.000 kilómetros en nuestra región, pero también queremos aportación, cesiones de suelo de municipios para bueno, pues integrarlo y conseguir un proyecto mucho más global, ¿no? Y junto a la infraestructura verde, ya por último, bueno, destacaría otro ámbito que también nos parece muy interesante, que se ha citado aquí también todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Nuestra región, como región capital y con esa gran conurbación,
A día de hoy es donde, como saben, se venden más vehículos eléctricos, donde se puso en marcha en la Ciudad de Madrid los primeros sistemas de car sharing. Tenemos una amplia oferta de vehículos eléctricos cero emisiones de car sharing, que nos parece además que fomenta la movilidad compartida. No todo es vehículo privado, tampoco todo tiene que ser transporte público. Lo importante es que la gente tenga diferentes posibilidades de elección de cómo quiere moverse, generando las menos emisiones posibles. Hoy es el Día de la Bicicleta, por cierto, también es un medio de transporte que estamos impulsando con líneas de incentivos desde la comunidad, pero nos parece que en el ámbito de la movilidad eléctrica existe un gran potencial. Organizamos una mesa de movilidad eléctrica en la región, donde hay colaboración público-privada, y ahí tenemos proyectos muy interesantes para avanzar en ese sentido, porque nos parece que la penetración de la movilidad eléctrica, no tanto por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que comentaba el consejero de Baleares, sino sobre todo por la reducción de contaminantes atmosféricos locales, nos parece importante. Y en ese sentido pues estamos trabajando y también tenemos algún proyecto dentro de ese paquete de más de 4.000 millones dentro del área, digamos, ambiental y de movilidad que hemos presentado para financiación europea. Muy bien, hemos visto que en sus departamentos tienen muy claro cuál es la recuperación que quieren. Y quería preguntarles, los temas de medio ambiente suelen ser transversales dentro de los gobiernos regionales. La relación con los otros departamentos en cada uno de sus gobiernos apuesta por la misma línea o les está costando convencer a sus compañeros de gabinete para hacerles entender que esta recuperación verde, sostenible, descarbonizada es necesaria y es el camino a seguir? En Baleares. Nosotros tenemos un instrumento legislativo muy importante, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó en febrero del año 2019. Y en el desarrollo de esa ley, que lógicamente pues ofrece unas herramientas y un sistema de gobernanza en donde se debe implicar pues prácticamente todos los actores sociales y económicos de la comunidad autónoma, reclaman lógicamente que las políticas de transición energética, que las políticas relativas al medio ambiente, y más, ya digo, en un territorio frágil y limitado como es el territorio insular, pues sean transversales a todas las políticas que implemente el Gobierno. Y creo que la demostración más evidente de que efectivamente es así es que en noviembre del año 2019 se aprobó por el Gobierno de las Illes Balears la declaración de emergencia climática en Baleares. Eso, lógicamente, significó pues, un impulso, un refuerzo de esas políticas transversales que se han de seguir. Dentro del sistema de gobernanza que establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, precisamente para la adaptación a los efectos del cambio climático, por lo tanto nos vincula directamente con el tema que estamos tratando aquí en CONAMA, una de las cuestiones es la creación de una comisión interdepartamental en donde prácticamente participan el resto de las consellerías del Gobierno balear. Lógicamente, aquellas directamente relacionadas con lo que estamos hablando, como puede ser la que yo represento, transición energética, pero también medio ambiente y territorio, movilidad y vivienda, o agricultura, pero con implicación directa de economía, lógicamente, de hacienda, de educación, de salud, por tanto, ya digo, de prácticamente todas. Y con la reciente incorporación de la la Consellería de Fondos Europeos, que lógicamente también va a tener importante participación desde el momento en que hay un proyecto que es el proyecto de Isla 100% renovable, en donde participamos tanto Canarias como Baleares, que va a suponer primero una inyección importante económica, pero que va a reclamar la participación también de todo. Junto con esta comisión interdepartamental tenemos otras líneas de actuación que también vienen derivadas de la aplicación o del desarrollo de la Ley de Cambio Climático. Tenemos la creación de un comité de expertos. En ese comité de expertos está representada la Administración. También, lógicamente, están representados otros agentes sociales como la universidad, como el LINC, que han estado esta mañana hablando aquí, proyectos, quiero decir, una serie de expertos que van a ser asesores directos del Gobierno en la implementación de este tipo de políticas protectoras del medio ambiente y de adaptación al cambio climático. Y además tenemos también un instrumento muy importante que es un poco la joya de la corona de esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es el Institut Balear de la Energía. Se ha hablado aquí y no puede ser de otra manera. Estamos hablando de la necesidad de hacer una transición justa
estamos hablando de la necesidad de buscar soluciones adaptadas a las especiales características que tiene un territorio insular, y el Institut Balear de la Energía queremos que se convierta primero en un comercializador público de la energía limpia que él mismo sea capaz de producir. Ya ha empezado prácticamente a mediados del año pasado a implementar una serie de proyectos que ya estaban previstos de solarización de lugares como aparcamientos públicos de más de 1.000 metros cuadrados, aparcamientos privados también del mismo tamaño, cubiertas, creación de comunidades energéticas, que es un tema muy importante, que además también nos sitúa con otra prioridad que creemos esencial, que es la lucha contra la pobreza energética. Es cierto que con el impacto que la pandemia ha tenido en Baleares, ha sido con diferencia la comunidad autónoma que ha sufrido una mayor reducción del PIB a consecuencia de la crisis sanitaria. Bueno, pues los problemas de pobreza energética de alguna manera se han reforzado. Bueno, pues precisamente el Institut Balear de la Energía ha de ser, digamos, que esa herramienta eficaz para poder combatir los problemas de pobreza energética. Por tanto, esto es una tarea en donde está implicado no solo todo el Gobierno de las Illes Balears, tenemos una administración insular, los consejos insulares también, lógicamente, están implicados, además son competentes en políticas que afectan directamente a esa adaptación a los efectos del cambio climático, y también, bueno, pues hemos involucrado a la FELIP, que es la Federación de Entitats Locals de las Illes Balears, y al Ayuntamiento de Palma, que digamos que es la gran metrópoli, ¿no?, de Baleares, que prácticamente acumula la mitad de la población que tienen, la mitad de la población permanente de las islas, y por tanto, como no podía ser de otra manera, no puede ser que una sola consellería o dos consellerías intenten hacer el esfuerzo, necesitamos el apoyo de todo el Gobierno está implicado en este cambio de modelo, en esta diversificación del modelo económico, en esta apuesta clarísima por la sostenibilidad en las Illes Balears. Contamos con absoluta colaboración de toda la sociedad civil de Baleares, del resto de las administraciones, y por lo tanto es una tarea que entre todos estamos seguros que vamos a poder llevar adelante. ¿En Canarias le cuesta convencer a sus compañeros de Gobierno? No, para nada, para nada. Están todos totalmente mentalizados, y voy a poner algunos ejemplos. Quiero empezar por la Consejería de Sanidad. Yo creo que si hay una consejería que en las comunidades ha tenido más lío en este último año, han sido los responsables de los departamentos de sanidad, lidiando con muchos problemas en todas y cada una de las comunidades, sin excepción alguna. Pues bueno, hace cosa de un mes me llama el consejero porque me quería presentar un plan que había elaborado en este último año. Y es un plan de sanidad cero. Es decir, a pesar de todo el lío que tenía, diseñar un plan de sanidad cero desde el punto de vista de emisiones, con algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos. Por ejemplo, se ha tomado la decisión de no prescribir más los inhaladores que están propulsados con gases que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. En Canarias en torno a 1 millón de inhaladores. Eliminando ese millón de inhaladores, pues reducimos la huella de carbono en una equivalencia a 1.200 vuelos entre Tenerife y Gran Canaria. Es decir, casi 4 vuelos por día, para que sepamos el elemento que se introduce. Se van a introducir de manera que los facultativos, los médicos, yo creo que si hay en el que le hacemos caso al médico, ¿no? El médico te dice, haz esto y tú lo haces, ¿no? De manera que los médicos se van a convertir también en prescriptores de hábitos saludables y respetuosos con nuestro entorno, ¿no? Eso es importante porque está claro que si hay facultativos a los que realmente le hacemos caso, precisamente al conjunto del personal sanitario. Pero también sucede en el caso de Obras Públicas, ¿no? Obras Públicas está desarrollando también iniciativa propia hasta que tengamos la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que podríamos tenerla aprobada al finalizar este año, pero ya se ha adelantado y está desarrollando ese plan de movilidad sostenible, ¿no? Es decir, está haciendo un esfuerzo importante por introducir en las obras públicas en lo que son residuos de construcción y demolición, sobre todo para las subbases, ¿no? En hacer una reutilización del caucho de los neumáticos que están en desuso. Pero también sucede en el sector turístico, ¿no? La Consejería de Turismo, pues recientemente en Fitur, aparte de acompañar al sector hostelero en una transformación hacia un producto de turismo de sostenibilidad, pues, por ejemplo, hechos importantes como que en el Fitur, por la representación canaria, una representación potente e importante en el conjunto de Fitur, pues no trajo nada impreso, ¿no? Todo fue
documentación en formato digital, papel cero, ¿no? Pero también pasa en educación, ¿no? La propia consejera de Educación pues ha establecido una impronta de sostenibilidad y ha acompañado a la comunidad educativa que venía demandando, de alguna forma, un paraguas por parte de la Administración para desarrollar programas desde el punto de vista que fomenten la transición ecológica. En el caso de la compañera de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Apoyando también al sector primario, que va a ser vital en la transición ecológica. En la transición ecológica, lo que se denominan productos de cercanía, kilómetro cero, productos que además se produzcan y se generen con un consumo exquisito de los recursos, exclusivamente lo que precise, pues también se están diseñando programas realmente ambiciosos. Por lo tanto, incluso el propio consejero de Hacienda, que aunque parezca mentira, año tras año ha producido un incremento importante de recursos en la Consejería de Transición Ecológica, con lo que supone eso en la gestión del día a día, ¿no? Porque muchas veces no es tanto que te den dinero, digo, oye, vamos a ver cómo lo gastamos, ¿no? Y gastarlo bien. Y terminando también pues, por el propio presidente, ¿no? El presidente, algunas declaraciones ha hecho este consejero que ha chirriado a, bueno, pues, algunos colectivos empresariales, algunos intereses que no estaban muy alineados con la transición ecológica. Y en principio, encontrar respaldo del presidente, pues bueno, pues siempre es un elemento, no hay que explicarle nada, ¿no? Sencillamente todo fluye de manera normal. Por lo tanto, es un gobierno donde... pero te lo digo también porque independientemente de las diferencias territoriales, pero sobre todo independientemente del color político, y aquí hay comunidades con distintos colores políticos, si hay algo que nos une es la importancia de la transición ecológica. Es algo en lo que nos cuesta poco convencernos unos a otros. Con un u otro ritmo, eso no es cuestión tampoco ni analizarlo porque llegaremos todos al destino final. Pero es algo que se comparte y yo creo que frente a lo que pueda parecer, a lo mejor sucedía hace 10 años, donde, bueno, el medio ambiente era la consejera o la consejería, la María, ¿no?, entre todos los departamentos, pues ahora las consejerías de medio ambiente, transición ecológica, como se quiera llamar, tienen un peso importante, definitorio y se empieza a consultar, por lo menos en Canarias, por parte de otros departamentos, cuando quieren desarrollar alguna iniciativa u otra, empiezan a consultarnos nuestro parecer y empiezan a pedirnos cómo se puede mejorar una acción. Por lo tanto, en el caso de Canarias no nos cuesta absolutamente, bueno, no me cuesta absolutamente nada el poder concienciar, ya están concienciados, y en el poder coordinar acciones con el resto de compañeros del Consejo de Gobierno. ¿En Castilla-La Mancha le cuesta o lo tienen claro también? Bueno, nos ha ayudado bastante el hecho de que es una consejería de nueva creación y que respondió precisamente a un deseo expreso del propio presidente, ¿no? Yo siempre le digo que fue visionario y sabía lo que iba a llegar por delante en esta legislatura, por tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible, como digo, es de nueva creación. Y luego hay dos elementos que ayudan bastante a que no sea, desde luego, un departamento estanco, sino que sea bueno, pues, tenido en cuenta con ese carácter transversal a la hora de adoptar políticas regionales o cualquier medida. Una, sin lugar a dudas, es que nos hemos dado una estrategia regional de Agenda 2030 que depende precisamente del eslabón más alto de presidencia, y eso hace que todas las consejerías del Gobierno regional estén impregnadas por esa propia estrategia. Y al igual que exponía el compañero de Baleares, tenemos también una estrategia de lucha contra el cambio climático, donde todas las consejerías también están representadas con medidas e indicadores muy concretos. Por tanto, nacimos con ese deseo también de ser una consejería palanca, motivadora, y que de alguna manera, bueno, pues tambaleara también ciertas conciencias, pero bueno, nos lo pone fácil, como decía, que en el ámbito, digamos, presidencial, pues resida este tipo de normativa. Y eso hace que, bueno, pues en las distintas consejerías trabajemos de la mano, pero que además tengan integradas las propias políticas. Y, bueno, pues hay aspectos también muy importantes. El compañero de Canarias mencionaba Hacienda,
Y vaya, con Hacienda hemos topado y Hacienda es fundamental. Si Hacienda se lo cree y lo tiene interiorizado, yo creo que bueno, tenemos un largo trecho recorrido. Y en ese sentido, la contratación pública creo honestamente que es una palanca de cambio brutal. Y que las administraciones regionales tenemos ahí bueno, pues un enorme elemento transformador. Estamos trabajando en la inclusión de distintos criterios éticos, sociales, por supuesto también de sostenibilidad en todo lo que es la compra pública de la administración. Y también logramos bueno, pues, ir de la mano o ser también promotores en otras administraciones, como puede ser la Federación Española de Municipios y Provincias, y aquí pues, hemos generado una red de municipios sostenibles, aquellos que trabajaron además de muy buena forma las Agendas 21 y que ahora también están bueno, pues, localizando esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y esa Agenda 2030, así como las 5 diputaciones que en nuestro territorio son fundamentales. También, por ejemplo, bueno, pues, hay ejemplos muy concretitos, ligar, por ejemplo, la producción de alimentos con los comedores escolares o como aquellos espacios de restauración sanitarios, o también bueno, pues, un proyecto donde está muy implicado todo el Gobierno, como es el hecho de que los edificios de conjunto de la Administración regional se abastezcan con energía verde y que además también tendamos al propio autoconsumo, ¿no? A la generación y acopiarnos de ello. También, por ejemplo, todo lo relativo a la educación nos parece que es fundamental. Trabajar la educación ambiental, trabajar en la currícula educativa formal para que las nuevas generaciones también se impregnen ya desde el inicio de este tipo de cuestiones, y ahí estamos trabajando en distintas líneas, economía circular, etcétera. Y bueno, luego también me refería anteriormente a todo lo relativo a la agricultura, la ganadería, y en ese sentido, bueno, pues el papel, digamos, de la mano con nuestra Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Agua, pues es fundamental. Hablaba de una cuestión muy concreta, como es un decreto de soberanía alimentaria y otro también de circuitos cortos de comercialización, precisamente para aunar la producción y el consumo. Y ya por último, en materia, por ejemplo, de fomento, las políticas de vivienda o las políticas de movilidad que dependen de esta consejería, pues en todas las licitaciones o en toda la vivienda pública se integran ya pues, elementos, ¿no? de sostenibilidad. Por tanto, ese aspecto, como digo, nos ayuda. Y ya un último comentario. Los fondos de recuperación y resiliencia, en la medida en que vienen además completamente alineados a ese Pacto Verde Europeo y a políticas de sostenibilidad, pues yo creo que a aquella consejería que no lo tuviera todavía claro, que necesitara un último empujón, si no tiene en cuenta estos parámetros de sostenibilidad, se queda fuera también de los fondos de recuperación. Por tanto, ayuda muy mucho que los fondos vengan, desde luego, que sean muy exigentes con este tipo de criterios de sostenibilidad. Les pediría concreción porque tenemos que ir terminando y querría luego un turno de cierre final. En Murcia, ¿el resto de compañeros también lo tienen claro? Nosotros lo tenemos muy fácil, porque tenemos un presidente joven y un presidente verde, un presidente que tiene interiorizado, ¿no?, cómo quiere que sea la región del futuro. Por lo tanto, es muy fácil. Igual que lo tienen interiorizado el resto de consejeros. Voy a poner una serie de ejemplos muy esquemáticos. Hace un año, por instancia del presidente, se declaró la emergencia climática en la región de Murcia. Todas las consejerías están calculando la huella de carbono. Queremos saber, en compromiso también del presidente, queremos saber la huella de carbono del Gobierno regional. No puedes exigir a nadie nada si tú no haces previamente los deberes, ¿no? Y, por supuesto, también cómo vamos a llevar a cabo la compensación de esa huella de carbono. Y el tercer ejemplo claro de la implicación del presidente es que todas las semanas, dentro de la reunión más importante que se celebra en la región de Murcia, que es el Consejo de Gobierno, se lleva un informe ambiental.
todas las semanas, por indicación también del presidente. Allí se explica exactamente cómo va la evolución ambiental de las principales problemáticas que tenemos en nuestra región. Y luego el resto de consejerías están perfectamente implicadas. Turismo, esa apuesta por el turismo sostenible, hay adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible, hay colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo esa coordinación para potenciar el turismo natural, esos centros de visitantes, pero hacerlo de una forma totalmente sostenible y respetuosa con el medio. Podemos hablar de Hacienda, como hablaba el compañero de Canarias. Pues precisamente la Consejería de Hacienda está impulsando una iniciativa muy interesante, que es en todos los pliegos de condiciones de contratación, de alguna forma premiar a todas aquellas empresas que tengan la certificación EMA, esa certificación de excelencia en cuanto a responsabilidad en sostenibilidad, ¿no? Y también es importante, aparte de llevar a cabo esa potenciación, esa puntuación más elevada en cuanto a los pliegos de condiciones, es importante encontrar esa implicación, ¿no?, de todas las empresas. Y eso lo hace desde Hacienda, ¿no? Luego desde Sanidad también hay una implicación importante. Hay proyectos como plantar un árbol cada vez que nace un niño, es decir, apadrinar, que un niño cuando nace pueda apadrinar un árbol. Eso se hace también en colaboración con nuestra consejería. Desde educación, proyectos como aire limpio, es decir, sacar las clases a la calle. Actualmente se están haciendo en los patios de los colegios, en los entornos naturales, se están implantando ese programa de aire limpio. Y también un último ejemplo es la implicación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Es importante esa apuesta por la arquitectura sostenible y, por supuesto, para llevar a cabo la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, como decía el compañero de Madrid, por separarse un poco de lo que es el urbanismo gris y acercarse al urbanismo verde. Esos son algunos de los principales ejemplos de coordinación y colaboración que es absoluta y todo lo tenemos perfectamente interiorizado, que eso es lo más importante. En Madrid también lo han interiorizado el resto de consejerías. Sí, a ver, en este caso ser disciplinado y no aburrir al auditorio y a los que nos siguen por streaming, pues coincido más o menos, con independencia de los matices, los órganos de participación, de coordinación, más o menos coinciden en todas las administraciones, ¿no? Pero yo siempre he defendido que la integración de la variable ambiental, por más que haya un departamento que lidere e impulse determinadas políticas, es trabajo de todos. Y cada una de las consejerías, en función de sus competencias, puede hacer mucho por integrar esa variable ambiental, por hacer ese crecimiento inteligente y ese fomento de la economía verde que yo comentaba al principio de mi intervención, ¿no? O sea que la respuesta es que sí, como todo en la vida, pues siempre hay margen de mejora, pero yo creo que coincidimos más o menos todos. Quería pedirles para cerrar este diálogo, esta mesa, un titular. Hace unas semanas el presidente del Gobierno presentaba su visión de España 2050. Quería que me dijeran cuál es su visión en cada una de sus regiones en 2050, cómo la ven o cómo les gustaría que fueran sus regiones en 2050. Un titular, si puede ser, lo más conciso posible. En Baleares. Lo he comentado antes, la intención que tenemos es blindar climáticamente Baleares. Estamos absolutamente convencidos de que vivimos en un paraíso que recibimos de las generaciones que nos antecedieron y un paraíso que estamos obligados a entregar a las generaciones que nos sucedan. Si hay alguien comprometido con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático y la adaptación al cambio climático, son las nuevas generaciones, son los jóvenes los que han impulsado, los que han alarmado a los gobiernos para actuar de manera inmediata, y no somos los propietarios del planeta, no somos los propietarios de nuestros respectivos territorios, somos simplemente usufructuarios y, como tales usufructuarios, estamos obligados a trasladar a las generaciones que nos sucedan ese paraíso que las generaciones que nos antecedieron nos entregaron. Por lo tanto, eso es lo que debemos impulsar desde las administraciones, y ese es el gran objetivo del Gobierno de las Islas Baleares. En Canarias, ¿cómo se imagina? Estableces a modo de titular o subtítulo. El primero, el tiempo presente, es que ahora sí vamos en serio, y el titular en el 2050 es que Canarias se ha marcado el objetivo del 2040 para acelerar toda su descarbonización y su transición ecológica. Por lo tanto, el titular en el año 2050 es que hace 10 años que hicimos la tarea. Ojalá. En Castilla-La Mancha, ¿cómo ven la región en 2050? Con atisbar los retos que nos hemos marcado y los compromisos en esa Agenda 2030, yo, a diferencia del compañero, no atisbo ni el 40. Quiero llegar al 30
intentando cumplir con esos objetivos desde Castilla-La Mancha. Y en todo caso, pues ojalá, ¿no?, podamos decir que el camino mereció la pena, que invertir en medio natural, en sostenibilidad, no era una opción, sino que era una obligación, que nos dimos cuenta después de este bofetón que nos ha arreado la pandemia de que no había otro camino y, en definitiva, que bueno, pues invertir en medio ambiente, invertir en sostenibilidad era la mejor inversión para mejorar la salud pública y para mejorar las condiciones de vida de todas las personas de mi región y, por ende, del país. Muy bien. En Murcia, ¿cómo se Nosotros lo plantea tenemos muy claro. el horizonte? El titular sería: la región de Murcia incrementa de forma exponencial su capital ecológico. Ese es nuestro objetivo, incrementar el capital ecológico. El que la gente sepa exactamente que para poder garantizar, mejorar y, por supuesto, conseguir incrementar ese capital ecológico es fundamental la responsabilidad de todos. Por lo tanto, yo me quedo con ese titular. La región de Murcia incrementa de forma exponencial su capital ecológico. Muy bien. ¿Y en Madrid cómo nos vemos en 2050? Pues Madrid, coincido en parte con el consejero Castilla-La Mancha, es decir, hablar a 2050, estos ejercicios de perspectiva son interesantes, pero hay que tener visión de luces largas, pero en un mundo en el que vivimos, que algunos se califican como la era de la perplejidad por lo vertiginoso de los cambios, pues es aventurado, ¿no? Pero por dar un mensaje, alineado con lo que decía también al principio, de crecimiento inteligente, pues yo creo que me gustaría una región en la que, consolidado este crecimiento inteligente, los ciudadanos madrileños vivieran en bienestar, el máximo bienestar posible, ¿no?, con empleo de calidad y con salud suya y salud de los ecosistemas que le rodean, porque no hay salud propia si no hay salud de nuestro medio ambiente. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por esta sesión y vamos a ponernos a la tarea, ¿no?, porque yo creo que tenemos unos plazos muy cortos y hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los consejeros. Os invito a que paséis a la primera fila para continuar esta sesión con una mirada a los pequeños municipios. Y es que parte de nuestro territorio son los pueblos y no queremos olvidarnos de ellos. Y queremos cerrar este CONAMA 2020 con la entrega del tradicional Premio CONAMA a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios, en 2 categorías, como ya sabéis, menos de 5.000 habitantes y entre 5.000 y 30.000 habitantes. Este premio, que celebramos su 10ª edición y que ya ha recibido casi 500 iniciativas a lo largo de estas 10 ediciones de todas las comunidades autónomas. Hemos premiado ya 38 iniciativas en cada categoría y hoy sumamos otras 8 que van a ser reconocidas. Voy a poner las gafas que he hecho con ellas aquí. Y para ello voy a ir citando a cada uno de los premiados y al miembro de los consejeros y a nuestro presidente para que haga la entrega del galardón. Los premios, empiezo en la categoría de menos de 5.000 habitantes. El primer premio es para el Ayuntamiento de Almócita, en Almería, por el proyecto Almócita Ecomuseo y Agroecología para ganar a la despoblación. Entrega el galardón José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, y recoge el galardón Francisco García, alcalde de Almócita, Almería. Muchas gracias. El primer accésit de esta misma categoría es para el Ayuntamiento de Albalat del Sorells, en Valencia, por el proyecto de transición energética Albalat 0.0. Entrega el galardón Juan Pedro Illanes, vicepresidente y consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno de las Islas Baleares, y recoge el galardón Nicolau Josep Claramunt Ruiz, alcalde de Albalat del Sorells, en Valencia. Enhorabuena. Gracias.
El segundo accésit de esta categoría es para la Fundación Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga en los municipios de La Pola, del Gordón y de Villamanín, en León. El proyecto es Custointegra, Custodia del Territorio para el Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Entrega el galardón Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación CONAMA, y recoge el galardón Antonio García Arias, primer teniente alcalde de La Pola de Gordón y suplente de presidente de la Fundación Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga. Enhorabuena. Y el accésit al voto popular en esta categoría va para el Ayuntamiento de Valencia del Monbuey, en Badajoz, por el proyecto Bienes Comunales como motor de la sostenibilidad y el empleo. Entrega el galardón Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y recoge el galardón Luis Carlos Fernández Sousa, representante del Ayuntamiento de Valencia del Monbuey. Y pasamos a la categoría de entre 5.000 y 30.000 habitantes. El primer premio de esta categoría es para el Concello de Moaña, en Pontevedra, por el proyecto de tratamiento de residuos orgánicos mediante compostaje in situ. Entrega el galardón José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y lo recoge Leticia Santos Paz, alcaldesa del Concello de Moaña, en Pontevedra. El primer accésit de esta categoría es para el Ayuntamiento de Ribarroja de Turia, en Valencia, por su proyecto Plan Estratégico de Arbolado de Ribarroja 2030. Entrega el galardón Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación CONAMA, y recoge el galardón Roberto Pascual Raga Cadea, alcalde de Ribarroja de Turia. El segundo accésit de esta categoría es para el Ayuntamiento de Villa del Prado, en Madrid, por el proyecto de la 11ª Feria Huerta y Vino de Villa del Prado Online. Entrega el galardón Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, y recoge el galardón Laura Gálvez, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Villa del Prado, en Madrid. Y, por último, el accésit al voto popular de esta categoría ha sido para el Ayuntamiento de Miajadas, en Cáceres, por su proyecto de implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Miajadas, caminos escolares y carriles bici. Entrega el galardón Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y recoge el galardón Antonio Díaz Alias, alcalde presidente de Miajadas, en Cáceres. Enhorabuena, de verdad, a todos los premiados. Es para nosotros una satisfacción poder tener siempre esta representación y dentro de unos poquitos días, la semana que viene, haremos un webinar para la presentación de todos estos proyectos al que os invito que os conectéis. Y ya para finalizar este congreso, que ha reunido aquí durante esta semana, me pasaban las cifras, a casi 3.500 personas a lo largo de 4 días. La verdad es que es un logro en estos momentos haber conseguido ser este punto de reencuentro. Iremos trabajando en las próximas semanas las conclusiones de las casi 60 actividades y sesiones que se han desarrollado, y os las haremos llegar a todos, a cada uno de los participantes y también a las distintas escalas de los gobiernos, para tratar de
hacer llegar vuestras propuestas y vuestras conclusiones. Pero queremos cerrar este congreso con un discurso más emotivo, más cercano, de nuestro presidente, de Gonzalo Echagüe, al que queremos darle las gracias, sobre todo por el espíritu de diálogo que implantó desde hace ya mucho tiempo, en el que consideró desde el principio que tenía que estar representadas todas las partes. Si somos capaces de conseguir una recuperación como la que se ha dibujado en esta sesión y como la que venimos hablando durante esta semana, será, por supuesto, con la participación de todos, y nunca la conseguiremos sin una importante participación social y respaldo de toda la ciudadanía. Por eso es importante que en este diálogo profesional de todas las perspectivas estén integradas las empresas, las administraciones, las universidades, el tercer sector, desde las asociaciones ecologistas, los sindicatos, las asociaciones sociales, y que creemos este espíritu y este ambiente constructivo en el que podamos hablar tranquilamente y colaborar y fomentar estas alianzas y esta cooperación. Creo que se lo debemos al espíritu que ha implantado Gonzalo Echagüe en este proyecto. Gonzalo, es tu turno para cerrar. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos terminando la creación en este momento del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Comentaba Alicia que cómo se conformó el Congreso Nacional de Medio Ambiente, y os confieso un poco la anécdota. En un restaurante de Madrid, el VIP, lo conocéis todos, pues con un compañero biólogo planteamos en su momento la necesidad de hacer un congreso. Hasta la fecha había habido congresos de todo tipo, congresos organizados por la ingeniería civil, por los biólogos, por los ecologistas, pero no existía ningún congreso donde estuvieran representados todos los sectores de la sociedad, es decir, colegios profesionales, empresas, grupos ecologistas, sindicatos, etcétera. Y entiendo que eso fue el germen por el cual empezamos a crecer año tras año a partir del año 1992, que se organizó el primer Congreso Nacional de Medio Ambiente. Muchos de vosotros habéis mantenido esa fidelidad durante muchos años, desde el CONAMA primero, cuyo lema era el encuentro de soluciones, recordad, hasta este congreso que nos hemos atrasado un poquito, pero las circunstancias han sido durísimas, ¿no? Y entonces me han comentado muchos de vosotros el interés de organizar un Congreso Nacional de Medio Ambiente que de alguna forma supla también las limitaciones que hemos tenido en este Congreso. Pero no estamos para quejarnos porque, como alguien dijo, de casa llega llorado, ¿no? O sea que de alguna forma tienes que conseguir que la gente busque, en este caso en el medio ambiente, como el elemento básico para conseguir que una sociedad más justa y más adecuada a los tiempos en que vivimos. Estoy seguro de verdad que el medio ambiente va a dar un cambio, un giro copérnico, porque de alguna forma lo hemos visto con los representantes de diferentes comunidades autónomas, como el elemento medioambiental ya está presente en todas sus actuaciones. Pero queda un problema que es ir de los deseos a los hechos. Yo plantearé con el comité organizador del Congreso la posibilidad de hacer un nuevo Congreso lo antes posible, pero bueno, espero que eso sea posible. Y por último tengo que dar las gracias a mucha gente, gracias al equipo de CONAMA y el entorno de CONAMA, cuyo nombre los llamamos los conameros,
a los técnicos y productores de temas, pues fue una lucha importante y aparte del equipo de CONAMA, que María de Apia ha dado un aplauso muy merecido, y en ese sentido conseguiremos que entre todos un mundo más adecuado, y estoy seguro que en el próximo Congreso tendremos una capacidad mucho más fuerte, mucho más inclusiva, y conseguiremos que la gente plantee de una forma adecuada la variable ambiental. Queda mucho por luchar, pero estoy seguro que conseguiremos un planteamiento mucho más adecuado. Muchas gracias a todos, un abrazo a todo el mundo, y porque lo que sobra, faltaba estos días, un abrazo para todos, y ese abrazo lo doy yo personalmente a cada uno de vosotros. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Más que merecido este aplauso. Damos por clausurado CONAMA 2020 en 2021. Nos vemos en noviembre de 2022 y sentimos mucho no poder ofreceros un vino, pero no tenemos posibilidad, no tenemos permiso sanitario para dar catering en este congreso. Queda pendiente. Muchas gracias.